Muy buenos días para todos. Cordial saludo. En esta mañana quiero compartirles un artículo que hemos titulado El conflicto armado interno colombiano, la mujer víctima y generadora de cambio en el posconflicto. Este artículo ha sido diseñado por la doctora Melina Paola Quintero Santos, la doctora Celina Patricia Anaya Sade y quien se dirige a ustedes, Cristian Alberto Meriño Ceguera. Comienzo por indicar que el conflicto armado en Colombia logró que este país haya vivido uno de los episodios más dolorosos de la historia moderna nacional. El conflicto armado colombiano ha constituido duras situaciones de violación de los derechos humanos, dejando como resultado una cantidad abrumadora de víctimas, llegando esto a clasificarse como una verdadera crisis humanitaria. Las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto provinieron de distintos actores, como lo son los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros e incluso agentes del mismo Estado colombiano. Existen cifras, informes, estudios que han realizado las distintas entidades estatales. Son cifras oficiales las cuales me permito en este momento compartirles a ustedes a través de una diapositiva. Según cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Colombia existen 8.944.137 personas víctimas del conflicto armado, dentro de las cuales encontramos más de 45.000 personas víctimas de desaparición forzada. En el desarrollo de este conflicto se registraron los más altos índices de víctimas por minas antipersonas. También, según la información del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta el año 2015 se registraron más de 20.000 casos de violencia sexual, más de 10.000 casos de niños reclutados por grupos armados al margen de la ley y más de 30.000 secuestros en nuestro país. La jurisprudencia constitucional también se ha ocupado de este asunto y se ha referido en numerosas oportunidades al desplazamiento forzado, calificándolo de la siguiente manera, comillas, es un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas. Esto lo dijo la Corte Constitucional en su sala plena en sentencia de unificación 1150 del año 2000. A continuación, me permito mostrarles la siguiente diapositiva, indicando que el conflicto armado no hace distinción de raza ni de género. No obstante, dentro de esta problemática del país encontramos determinados e identificados hechos victimizantes que afectan únicamente a la mujer por su razón de género. Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco del conflicto armado fue común encontrar a mujeres víctimas de violación, de abuso sexual, de tortura, de trata de personas, de prostitución forzada, esterilización forzada, abortos provocados, secuestro, acoso sexual, desplazamiento forzado, entre otros crímenes que fueron cometidos en contra de la mujer. Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, señaló que la violencia contra la mujer puede comprender la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar al interior del hogar o en cualquier ambiente, perpetrado, eso sí, por personal del núcleo familiar, pero también por terceros, donde se lleve a cabo actos de violación, maltrato y abuso sexual. Es así como la mujer se vio gravemente lesionada en sus derechos como resultado de su condición femenina dentro del conflicto armado que tiene lugar en esta sociedad y en esta república que tiene un rasgo patriarcal. Este rasgo patriarcal que hay en Colombia generó en medio del conflicto todos estos actos de dominación del hombre en contra de la mujer. Pese a estas graves violaciones de los derechos humanos, huelga decir que en nuestro país solamente hasta el año 2008 comenzaron a expedirse leyes que buscaban proteger desde distintos aspectos a la mujer víctima del conflicto armado. Dicho en otras palabras,
pese a las graves violaciones a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solamente hasta el 2008 fue que nuestra república comenzó a expedir leyes sobre tal particularidad. Fue así como se expidieron las leyes 1232 de 2008, la ley 1257 de ese año, la ley 1413 del 2010 y la ley 1450 del año 2011. Pese a los actos sufridos y la mora del Estado, y es aquí donde es importante resaltar, encontramos que estas mujeres han demostrado desde el conflicto y ahora en el posconflicto un rol destacable dentro de la cadena de liderazgo y entereza propia y colectiva. Es importante resaltar la labor de la mujer. Por lo anterior, conviene exaltar la labor de estas mujeres, que aún siendo víctimas de crímenes en el marco del conflicto armado interno, han formulado redes de apoyo para la construcción de la paz, aunque hasta el día de hoy, lamentablemente, no han obtenido el reconocimiento pertinente. Ahora bien, aunque esa labor ha sido poco reconocida, esto no ha sido un obstáculo y un óbice para que estas mujeres ejerzan su liderazgo, demuestren su resiliencia y entereza, porque ellas son unas verdaderas gestoras de paz. En el marco del conflicto, desde la firma del acuerdo de paz aquí en Colombia, se espera que el objetivo estatal sea el de avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Bajo esa premisa, la ciudadanía, las instituciones, las organizaciones deberán perfilar su agenda hacia los cambios en las normas y costumbres en cada territorio y a nivel central. La mujer en estos escenarios de construcción de paz ha generado iniciativas de reparación ajustadas a la dinámica de género anteriormente invadidas por la violencia. La mujer del posconflicto es coadyuvante continuo en la educación sociofamiliar, enfocada en hacer y en construir las paces entre la sociedad y las víctimas, con base en un enfoque diferencial. Estas mujeres lideresas que aquí estamos referenciando son aquellas que reconocen su estatus de víctima, no lo niegan. Ellas son conscientes que son víctimas del conflicto armado, pero que igualmente pretenden generar cambios, ser fuentes de transformación, ser unas verdaderas gestoras de paz. Debo aclarar, para evitar cualquier confusión, que estas mujeres no pretenden ejercer un control político. Estas mujeres no pretenden incursionar en la política, pero sí pretenden influir en las decisiones que impacten su Estado y generar un cambio en el ámbito legislativo y ejecutivo con un acompañamiento del Estado. A manera de conclusión, debo indicar que la mujer víctima a causa del conflicto armado asume un rol preponderante en el posconflicto, y para generar un verdadero cambio mediante su liderazgo y afectar positivamente a los lugares y a las personas que han sido víctimas del conflicto armado, necesariamente estas mujeres requieren del apoyo institucional idóneo y el acompañamiento a sus propios casos. No porque sean líderes van a ser desamparadas o desatendidas. El conflicto armado dejó graves secuelas que son conocidas por todos, graves secuelas en la población civil a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, por lo que existe la necesidad de fortalecer y optimizar recursos en pro de las iniciativas colectivas lideradas por mujeres que íntegramente reconocen y se equiparan con otras víctimas. Finalmente, debo decir que es indispensable que la reparación que ha construido el marco legal no se cierre al diseño de políticas públicas, sino que en efecto propicien el crecimiento de estos movimientos u organizaciones de mujeres víctimas que han superado la barrera de la apatía y han descubierto que la transformación social es uno de los tantos caminos que la reparación integral debe atender. Así las cosas, la mujer del posconflicto ha sido ejemplo no solamente para las otras víctimas, sino también para sus victimarios, ejemplo para el resto de la sociedad.
ejemplo para el resto del gobierno, para los miembros del gobierno, y ha sido un ejemplo para el mundo entero.